El pulso del fútbol de Caracol Radio. Con César Augusto Londoño y Juan Felipe Cadavid. Amigos, ¿qué tal? Saludo cordial, bienvenidos al Pulso del Fútbol. Hoy martes 25 de febrero del año 2025. La frase del día: no hay distancia más larga que la falta de interés. Don Juan Felipe Cadavid, ¿cómo le ha ido? Don César, ¿cómo está? Un saludo para usted, para los oyentes, para quienes nos ven. Bien, César, pues bien. Toda una mañana de mucho teléfono, de mucho WhatsApp, lo vio usted me vio a mí. Estábamos, pero parecíamos telefonistas de la antigua Telecom. Y creo que tenemos absolutamente todo lo que pasó, o mejor, lo que está pasando, porque siguen reunidos, en la Asamblea Extraordinaria de la DIMAYOR. La última decisión que ha tomado la Asamblea hace minutos tiene que ver con el perfil del nuevo presidente de la División Mayor del Fútbol Colombiano, porque Fernando Jaramillo definitivamente no va más y ya Juan Felipe va a contar qué fue lo que pasó. El perfil del presidente es que sea un hombre del fútbol y no de la política, ni de la empresa privada, ni de otras actividades que no tengan nada que ver con el deporte rey. Entonces, venga, hagamos una recapitulación de los últimos presidentes. El saliente, o el que sale el próximo 28, el doctor Fernando... A mí se me va a hacer muy difícil dejar de decirle presidente. Me gustó mucho cómo Sí, trabajó. y le fue muy bien y el informe de presidencia fue acatado, fue reconocido y fue valorado por parte de toda la Asamblea, incluso por los equipos de la oposición. Bueno, entonces, antes de contarles paso a paso lo que pasó en la mañana, César, el último presidente, o el que sale el 28, de la empresa privada. El anterior era del fútbol, ¿no? Era del fútbol y de la política. Y de una mezcla. Una mezcla de las dos cosas. Sigue siendo del fútbol, porque Jorge Enrique Vélez es presidente del Once Caldas. No, pero venga, entonces yo estoy mal en el orden. ¿Antes del doctor Jaramillo fue Vélez o fue Perdomo? No, Vélez. Entonces, y antes de Vélez, bueno, Perdomo, que entonces, también era del fútbol, venía del Huila, pero le fue muy mal. Bueno, pero entonces, perdóneme, el último de la empresa privada, el anterior de la política, el anterior del fútbol. Del fútbol y la política. Sí, pero más de la política, César. ¿Quién? Realmente don Jorge Enrique Vélez era más de la política. Sí, más de la política que del fútbol y en el caso de Jorge Perdomo, de las dos. Claro, pero era más del fútbol que de la política también. Sí, llegaba del fútbol. O sea, llegaba de ser presidente del Atlético Huila. Correcto. Bueno, entonces volvemos al del fútbol. Volvemos al del fútbol y está claro... Don Carlos Mario Zuluaga, felicitaciones y bienvenido a la presidencia de la DIMAYOR, ¿o no? Que además tiene que tener un perfil negociador y en eso, como lo acaba de decir don Juan Felipe Cadavid, pues Carlos Mario Zuluaga es el gran candidato y creo que no hay otro que se le pueda aproximar como rival, porque aunque no une todo el fútbol profesional colombiano, porque es imposible unirlo, tiene varias ventajas. Primero, sale de ahí, de un equipo que ya no existe, Equidad Seguros, que él vendió, o sea que tiene una capacidad de negociación internacional que es fundamental en estos momentos donde se aproxima la, no voy a decir renovación, voy a decir el manejo de los derechos de televisión. Y aunque el compromiso con el grupo inversor que compró Equidad, que ya no se llama Equidad Seguros, sino Club Deportivo Equidad S.A., es quedarse un año, en cualquier momento puede decir, chao, me voy, y aceptar la DIMAYOR. Bueno, César, el paso a paso. El hoy presidente, hasta el próximo 28, presentó su balance, del cual usted seguramente nos va a contar unos detalles. Yo también lo estuve viendo y la verdad me pareció magnífico. Oiga, en la polémica calificamos la gestión de Fernando Jaramillo cuando estuvo aquí. Yo le puse 7.5. ¿Usted cuánto le puso? 8.5. Yo subo a 8. Yo subo a 8 porque fue muy buena la gestión y termina siendo un balance altamente satisfactorio para los intereses del fútbol como industria, como empresa y de los clubes, que es donde está el gran problema económico y financiero. Pero de eso vamos a hablar un poquitico más adelante. Bueno, entonces presentó su balance. Punto por punto, fue contando las cosas buenas, me parece, también dejándole en el camino algunos consejos a la gente de la DIMAYOR que vayan siguiendo, todo en pro del fútbol. Terminado el balance, César, hubo un grupo grande de presidentes
que le pidieron a Fernando Jaramillo que aplazara su decisión hasta el 11 de marzo, día de la asamblea ordinaria de la DIMAYOR. La de hoy era extraordinaria. En la asamblea ordinaria se podía tomar una decisión de que se quedara o no. Hoy no, César. A lo cual algunos presidentes, muchos menos, se levantaron, César, y inmediatamente dijeron, no, qué pena, y pusieron la voz, el grito en el cielo, y dijeron, esta asamblea no es para decidir eso, y Fernando Jaramillo les dijo, tranquilos, no se preocupen, no se peleen, yo no vine a hacer show, yo no vine a presenciar esto, yo honro mi palabra, les dije que iba hasta el 28, voy hasta el 28, vine a entregarles un balance, ahí se los dejo, que estén muy bien, mis queridos amigos. Salió y se fue. Bueno, vamos Salió a las y se gestiones. fue, y a esta hora están todavía reunidos, Sí. ya en cabeza, por estatutos, del presidente de la Federación, don Ramón Yesurún, seguramente ya hablando temas importantes para lo que viene y para la Asamblea del 11, pero lo cierto del caso es que más allá de que muchas voces, muchos presidentes le pidieron a Fernando Jaramillo que alargara hasta el 11 de marzo, seguramente con la esperanza de que el 11 de marzo en la Asamblea Ordinaria él cambiara de opinión, él les dijo que no, que honraba su palabra y que se iba de la DIMAYOR. Sí, porque además seguía habiendo piedras en el zapato y cuando el tema es así, pues el asunto es complicado. Hemos recibido los informes de Fernando Jaramillo, tanto en la parte escrita como en la parte gráfica, y la verdad es que es bien, bien importante el tema. Los últimos presidentes de la DIMAYOR nos los envía Álvaro Hincapié. Jorge Correa Pastrana estuvo desde 1990 hasta el año 2002, 12 años. Luis Bedoya, desde el 2002 al 2006. Ramón Yesurún, desde el 2006 hasta el 2015, cuando reemplazó a Luis Bedoya en la presidencia de la Federación. Jorge Perdomo, desde el 2015 al 2018. Jorge Enrique Vélez, del 31 de julio del 2018 al 2020, y del 2020 hasta acá, don Fernando Jaramillo, que tuvo como principal reto el regreso del fútbol a la actividad después de la pandemia. Vamos con los números, si le parece, don Juan Felipe Cadavid. A ver. En el tema de los contratos de los derechos internacionales de televisión con Genius Sport, el contrato se firmó por $12 millones durante 6 años, y con Betplay se incrementó la firma del contrato en 172%, entregándole a la DIMAYOR 15.000 millones de pesos adicionales con respecto al contrato anterior. Ese es el patrocinio principal de la DIMAYOR y es uno de los crecimientos más grandes de toda América. Sin duda. 172%, impresionante. Ahora, el tema de Win Sport, los anticipos al año 2016 tuvieron una extensión de 65.000 millones de pesos. Hoy, la proyección en el contrato con Win llega a 98.000 millones de pesos, con un incremento del 59% en 5 años. Estamos hablando de casi el 12% que está por encima del IPC de los últimos años. A diciembre del 2024, el canal Win Plus o Win Más tenía, diciembre del 2024, hace 2 meses, 1.036.849 suscriptores, y han iniciado una consultoría con la empresa IMG, que es tal vez la más grande del mundo en el tema del entretenimiento, no solo del fútbol, sino de otras actividades, para que valore y pueda direccionar el futuro de la DIMAYOR y del fútbol profesional colombiano. IMG es la empresa que maneja a LeBron James, a Tiger Woods, que maneja muchos equipos deportivos de los Estados Unidos, en Europa también están, y en Sudamérica están con varios de los principales jugadores de clubes como Palmeiras, Sao Paulo, River Plate y Boca Juniors. La liquidez de la DIMAYOR es firme. A hoy está en un 158% comparados los activos con los pasivos. O sea que económicamente la DIMAYOR no tiene problema. Y en la parte del personal que integra la DIMAYOR, hacen parte en lo que tiene que ver a los gastos, las personas que trabajan en la entidad, del 2.1% sobre el total de ingresos. Y manejan por año 1.000 partidos. Es una cantidad de partidos, don Juan Felipe, importantísimo. Y hay un tema que es trascendental en la parte económica, que son los contratos vigentes por cobrar.
En patrocinios, 212.000 millones de pesos. En televisión, 474.000 millones de pesos. Y han creado un fondo social post pandemia que ya tiene 18.500 millones de pesos para cualquier emergencia. Muy bien. La responsabilidad de los dirigentes de la DIMAYOR es grande, es tomar una buena decisión, es traer un buen presidente que siga por el camino de las cosas buenas que se estaban haciendo de la mano de Fernando Jaramillo. Seguramente la presidencia de Fernando no fue absolutamente perfecta, pero creo que hubo cosas positivas, el informe así lo dice. Él incluso, y me causó curiosidad un detalle, en su informe les dice a los presidentes, es muy difícil en el tema de, por ejemplo, la boletería o ciertas cosas que cada equipo las maneja según su criterio, independientemente, pues le queda difícil a la DIMAYOR trabajarla. Sería bueno que se trabajaran desde la DIMAYOR para que se pudiera repartir el dinero. Pero ahí hay un tema adicional que es crítico y él lo utiliza un término para definir lo que es perfectamente claro y es el canibalismo de los clubes. En la DIMAYOR los equipos prefieren el interés particular que el interés general y ese canibalismo se ve reflejado en los contratos de Betplay. Betplay es el gran patrocinador de la liga colombiana, entrega muchísimo dinero a la liga por el torneo de la primera, por el torneo de la segunda, por el fútbol femenino, y resulta que hay clubes tratando de sacar más plata individualmente por el patrocinio de la camiseta. Y para cerrar este tema del informe de Fernando Jaramillo, quiero leerles las reflexiones finales. Dice él, queda claro que aún hay mucho por hacer. Es importante que se tomen definiciones que mejoren la competencia, el producto y por ende la rentabilidad de los clubes. Es clave. Si no hay un buen producto, si no hay un buen campeonato, si no hay algo bueno que ofrecerle a la gente, es imposible mejorar la rentabilidad. Y lo primero que deberían hacer antes de escoger presidente es establecer unos objetivos claros de hacia dónde va el fútbol colombiano, qué quieren hacer, a dónde lo quieren llevar para escoger posteriormente el presidente. Dicen las reflexiones. A ver. Sí, quería decir algo. No, que el gran reto de quien se ponga, el doctor Zuluaga, o si viene, bueno, yo usted dijo que era del fútbol, el que venga, será el tema de la televisión, los derechos. Sí, ahí está el gran reto para el que sea. Ese es el gran reto. Ahora, vale la pena decir que Fernando Jaramillo hizo un estudio y un análisis contundente de lo que es el fútbol colombiano hoy y de la proyección. Y para ello digamos que contrataron... ¿A IMG? No, lo de IMG es la valoración del fútbol. Este tema, que es el diagnóstico de la realidad actual, lo hicieron en compañía de un consultor internacional, que es nada menos que Gustavo Silkovic, usted lo conoce. Fue el presidente de River Plate en la primera época de Marcelo Gallardo. Un hombre conocedor, además asesor de muchas empresas y entidades deportivas importantes y ha estado en Colombia mucho tiempo trabajando el tema del fútbol colombiano. Reflexiones de Fernando Jaramillo. Usted me dirá si está de acuerdo o no está de acuerdo. Nivelar la cantidad de clubes participantes en liga y torneo, en la A y en la B. Él propuso 18 en la A y 18 en la B. De acuerdo. Yo también estoy de acuerdo, pero va a ser prácticamente imposible. Avanzar con la implementación del sistema de descenso directo. Yo no estoy de acuerdo. Yo estoy de acuerdo. Yo estoy de acuerdo con el diseño del descenso como está ahora, por promedio. Crear una tercera categoría. De acuerdo. Yo no estoy de acuerdo todavía, porque aunque es necesaria y es clave que haya ascenso y descenso de la primera a la segunda y de la segunda a la tercera, si no tenemos una buena base para descender de primera a segunda, pues menos vamos a tener una buena base para descender de segunda a tercera. Y yo creo que eso no hay que forzarlo. Hay que llevarlo despacito porque en la tercera división, en la C actualmente, hay muchos dineros non santos metidos en el fútbol. Precisamente para crear la tercera división hay que hacer todo eso. Pero hay que pensar en la tercera división. Correcto. Cuarto punto. Redefinir un mejor modelo de repartición de los derechos de televisión, considerando criterios como mérito deportivo, rating, asistencia a los estadios y desarrollo de talentos. De acuerdo. Ese es el gran lío de los equipos en Colombia de acuerdo. Y de la falta de competitividad internacional, que reciben muy poquito por derechos de televisión, porque recibe lo mismo Nacional,
Millonarios, Cali, Junior, América, No, y porque un Medellín, equipo se puede echar a que las el petacas. Quindío, que el Cúcuta, que equipos que están en la B, que no tienen realmente ninguna reinversión de los recursos en el Un fútbol. equipo fácilmente se puede quedar lo que quiera. Bueno, lo del Quindío, así de sencillo. Trabajar más en infraestructura y en un plan de seguridad integral. Modernizar el mecanismo de gobernanza de la DIMAYOR. Eso es fundamental porque el presidente no tiene campo de acción. Tiene 35 jefes y no puede decidir. Acatar las decisiones disciplinarias, respetando la independencia de los órganos que la emiten. Eso es fundamental porque los órganos disciplinarios dependen en una muy buena medida de la federación, como el arbitraje y la Comisión Nacional Disciplinaria. Y lograr mayor relevancia de DIMAYOR dentro del esquema federativo. Y un punto final, implementar códigos de conducta entre los afiliados orientados a garantizar el respeto a las autoridades deportivas. ¿Está bien? Sí, está perfecto. Muy bien. Ese es el resumen general de un informe muy largo que fue felicitado, que fue bien acatado por parte de los asambleístas que siguen reunidos en la Federación Colombiana de Fútbol. Ya seguimos.